Éxodo capítulo 28. Las vestiduras sacerdotales. Y habló el Señor a Moisés diciendo: Haz que se acerquen a ti Aarón, tu hermano, y sus hijos con él, para que sean mis sacerdotes. Así fueron llamados Aarón, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar, hijos de Aarón. De entre todos los hijos de Israel, estos hombres serían apartados para ministrar ante el Señor, no como príncipes ni como jueces, sino como servidores consagrados, mediadores entre el pueblo y su Dios. El Señor ordenó también que se confeccionaran vestiduras sagradas para Aarón, para honra y hermosura. No eran simples prendas, sino signos visibles de la dignidad del servicio que desempeñarían. Las vestiduras sacerdotales no exaltaban al hombre, sino al oficio que representaban, el llamado divino a la pureza y al servicio. El Señor dijo: Habla a todos los sabios de corazón, a quienes he llenado del espíritu de sabiduría, para que hagan las vestiduras de Aarón, a fin de consagrarlo para que me sirva como sacerdote. Así, la artesanía misma se convertía en acto sagrado. No bastaba la habilidad manual, el Espíritu de Dios inspiraba el arte y daba forma a la devoción a través de hilos, piedras y oro. Las vestiduras que debían hacerse eran estas: el pectoral, el efod, el manto, la túnica bordada, la mitra y el cinturón. Cada una de ellas tendría su propósito y su simbolismo. El efod, primera de las piezas, debía hacerse de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido, obra primorosa de artesano. Era una especie de chaleco o manto corto que cubría los hombros y el pecho. En sus dos sombreras se colocaban 2 piedras de ónice, engastadas en oro. Sobre cada piedra se grabarían 6 de los nombres de las tribus de Israel, de modo que los 12 nombres estuvieran distribuidos en las 2 piedras. Así, Aarón llevaría sobre sus hombros la memoria de todo el pueblo ante el Señor, recordando que su carga no era la de un individuo, sino la de toda una nación. El efod debía sujetarse por un cinto de obra tejida del mismo material, uniendo todas las partes en armonía. Ningún hilo, ningún color, era casual. El oro representaba la gloria divina, el azul, el cielo, la púrpura, la realeza, el carmesí, el sacrificio, y el lino blanco, la pureza. Juntos formaban el retrato visible de la comunión entre Dios y su pueblo. Luego debía hacerse el pectoral del juicio, obra de gran detalle y belleza. Sería cuadrado y doble, de 1 palmo por lado, tejido con los mismos materiales que el efod. En él se engastarían 12 piedras preciosas, dispuestas en 4 hileras de 3. La primera hilera tendría un rubí, un topacio y una esmeralda. La segunda, un carbunclo, un zafiro y un diamante. La tercera, un jacinto, una ágata y una amatista. La cuarta, un berilo, un ónice y un jaspe. Cada piedra estaría montada en oro y sobre ella grabado el nombre de una de las 12 tribus de Israel. Así, Aarón llevaría no solo sobre sus hombros el peso del pueblo, sino también sobre su pecho su identidad y su destino. En medio del pectoral se colocaban el Urim y el Tumim, instrumentos misteriosos por medio de los cuales el sacerdote consultaba la voluntad de Dios. De esta manera, el juicio del Señor estaría siempre sobre el corazón del sumo sacerdote cuando entrara en el santuario. El pectoral se uniría al efod mediante cadenillas de oro puro y anillos de oro, de modo que todo el conjunto formara una sola pieza. No debía soltarse, para que nunca se separara el recuerdo del pueblo del ministerio sacerdotal. A continuación debía hacerse el manto del efod, todo de azul celeste. No tendría costura, sino un solo tejido con una abertura para la cabeza, reforzada con un borde alrededor, para que no se rompiera. En el borde inferior del manto debía colgar una serie de campanillas de oro y granadas de tela azul, púrpura y carmesí, intercaladas una con otra, una campanilla, una granada, otra campanilla, otra granada, y así todo alrededor. Cuando Aarón entrara en el santuario o saliera de él, el sonido de las campanillas se oiría, y así no moriría. Ese sonido sería testimonio de su presencia ante el Altísimo, un aviso de que el sacerdote entraba en terreno santo. Cada paso resonaba como una confesión de vida y una advertencia de reverencia. El Señor ordenó también que se hiciera una lámina de oro puro, sobre la cual se grabaran las palabras: Santidad a Jehová. Esta lámina se colocaría en la frente de Aarón, sujeta a la mitra mediante un cordón azul. Era el sello visible de su consagración, el recordatorio de que quien ministraba delante del Señor debía llevar la santidad como diadema perpetua.
Aarón la llevaría sobre su frente para que el pueblo fuese acepto ante Dios, aun cuando sus ofrendas estuviesen manchadas de imperfección. Debajo del manto debía llevarse una túnica de lino fino, tejida de una sola pieza, símbolo de pureza y unidad. El cinturón que la ceñía debía ser también obra de bordador, con colores armoniosos y precisos. Sobre su cabeza se colocaría la mitra, y sobre ella, la lámina de oro con la inscripción santa. Todo el conjunto debía expresar dignidad, belleza y temor de Dios. Para los hijos de Aarón se harían túnicas, cinturones y tiaras, también de lino fino, para honra y hermosura. Estas vestiduras eran parte del mismo principio. Quienes se acercaban al altar debían hacerlo cubiertos de pureza, orden y decoro. El Señor ordenó además que se les vistiera con estas prendas, que se les ungiera con aceite y se les consagrara, para que pudieran ejercer el sacerdocio. La unción los apartaba del uso común, santificándolos para el servicio del tabernáculo. Asimismo, debían hacerse calzoncillos de lino para cubrir su desnudez, desde los lomos hasta los muslos. Esta instrucción, que podría parecer simple, tenía un profundo significado. La reverencia ante Dios requería modestia y pudor. Y estarán sobre Aarón y sobre sus hijos cuando entren en el tabernáculo o se acerquen al altar, para que no incurran en culpa y mueran. Así debía cumplirse perpetuamente, generación tras generación. Así fueron establecidos los principios del sacerdocio: belleza, santidad, responsabilidad y representación. Las vestiduras no eran un adorno, sino una proclamación silenciosa de la gloria y la pureza del Señor. Cada hilo, cada piedra, cada sonido, recordaba que servir a Dios era un privilegio que exigía reverencia, obediencia y consagración. Reflexión. Este capítulo es, a primera vista, una descripción minuciosa de vestiduras, pero en realidad revela una profunda teología del servicio y de la santidad. Las ropas de Aarón simbolizan la mediación perfecta que habría de venir más tarde en aquel que sería el sumo sacerdote eterno. El efod y el pectoral muestran que el verdadero servidor de Dios debe llevar sobre sus hombros las cargas del pueblo y sobre su corazón sus nombres. Servir no es dominio, sino intercesión y compasión. Aarón no representaba su propia justicia, sino la del pueblo que necesitaba misericordia. Las piedras preciosas simbolizan la diversidad de las tribus, distintas, pero unidas en el pectoral del sacerdote. Cada piedra brilla con su propio color, pero todas están engastadas en el mismo oro. Así también, el pueblo de Dios está formado por diferentes vidas y dones, pero unidos en la misma fe y bajo un mismo pacto. El manto azul y sus campanillas de oro nos hablan del equilibrio entre cielo y tierra, el azul del cielo que cubre al hombre, y el sonido de las campanillas que recuerda su caminar terrenal ante Dios. Ningún acto de servicio pasa inadvertido cuando se realiza en reverencia. La lámina de oro con la inscripción «Santidad a Jehová» es quizá el símbolo más poderoso del capítulo. La santidad no es un adorno opcional, sino una corona que debe estar siempre en la mente y frente de quien sirve. Sin ella, el ministerio pierde sentido. Finalmente, el aceite de la unción y las vestiduras blancas nos enseñan que no se entra al servicio divino por herencia ni por mérito, sino por consagración. Todo sacerdote debía ser ungido, cubierto y preparado. Así, el capítulo 28 del Éxodo nos recuerda que la belleza del culto no está en la riqueza de sus adornos, sino en la pureza del corazón que los lleva. Dios no se complace en el oro por su brillo, sino en el alma que brilla con obediencia y santidad. Cada hilo del vestido de Aarón habla al creyente de hoy. Servir al Altísimo es cargar los nombres de los demás sobre el corazón, es caminar con humildad, y es llevar, como corona perpetua, las palabras que definieron toda su vocación: santidad a Jehová. Si te ha gustado el contenido, suscríbete, es gratis y haz clic en el pulgar hacia arriba. Comparte este video con tus amistades y contactos, me ayudas a crecer. Muchas gracias.